Ya del diagnóstico, Juan Esteban. Tenga la bondad. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. ¿Cómo le va? Es un honor estar aquí. Eh, los ecuatorianos tienen que tener guardado bien un tema importantísimo. Debemos exigir que ya no hayan fachadas. Y lo que pasó en la década anterior, en los 14 últimos años, fueron fachadas, solamente fachadas. Primero, los funcionarios que estaban a cargo de perseguir la corrupción no eran independientes y luego no produjeron resultados. Les doy un par de datos anecdóticos que a los radioescuchas Por les va a favor, parecer por favor. divertido y que pueden explicar bien la inoperancia de estas organizaciones. Mire, por ejemplo, Lenín Moreno dijo textualmente que donde uno ponía el dedo había pus. ¿Así? Entonces, ¿dónde están los cientos de juicios? Porque, Diego, si donde uno pone el dedo hay pus, entonces yo esperaría que haya una proliferación enorme de juicios. Estamos justo hace un año se desmanteló la Secretaría Anticorrupción. Gracias en parte a un escrito bastante valiente de la fiscal que decía que la verdad es que no colaboraban, que era una piedra en el zapato. Cuando se desmanteló la Secretaría, se dijo que al menos habían logrado detener muchos escándalos. ¿Así, Diego? ¿En serio? ¿En dónde están los juicios por corrupción en grado de tentativa? En grado de tentativa al menos. Pero es que no se puede decir que sí se hizo y que hay muchos casos y que eso no se vea reflejado en procesos judiciales. Entonces no hubo trabajo. Con esto termino. ¿Sabe a qué me suena a mí? A que esos eran excusas, de esto de que sí hicieron, lograron detener. Eso a mí me suena una excusa para tapar la inoperancia de esa secretaría. Agradecemos mucho la concreción de su respuesta, Juan Esteban, y usted plantea interrogantes absolutamente válidas, ¿no? Absolutamente válidas. Estamos dialogando con el doctor Juan Esteban Guarderas, coordinador de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social, promovido por la Fundación SGE. Juan Esteban, te pregunto, ¿hay matices entre la comisión que propuso Moreno y la que prometió Guillermo Lazo en campaña? Tenga la bondad. Por supuesto. Y sabe, Diego, yo estoy muy ilusionado, estoy esperanzado de lo que va a ocurrir, porque la vía que ha marcado el presidente electo es la vía que siguen los países que tienen casos de éxito de lucha anticorrupción. Le voy a dar dos ejemplos. Uno que para mí es muy doloroso, Angola, Guatemala, ¿no? Guatemala, porque pero incluso unos más cercanos. Guatemala tenía un rol que Guatemala tiene algunas especificidades en donde el ACICIG, que era la Comisión de Guatemala, tenía un combate activo muy fuerte, un combate político. Pero yo le voy a dar el caso de Angola. Mire, Diego, ah, Angola tiene un PIB que es de 120 millones. Nosotros somos de 100.000 millones. Ellos son de 120.000 millones. Pero tienen una población un poco mayor. Eso quiere decir que el PIB per cápita es un poco menor. Pero, pero es una economía similar. Bueno, yo le comento que del 2018 al 2020, es decir, en 2 años, el país de Angola realizó un proceso de recuperación de capitales y recuperaron 5.000 millones, Diego. no. 5.000 millones de recuperación en 2 años, con un tamaño de economía similar al del Ecuador. Y eso fue porque trabajaron con el sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué es importante, Diego, y por qué esto marca la diferencia? Porque Naciones Unidas tiene un sistema de organizaciones que tienen especialidades que nos pueden ayudar y entonces hacen un programa comprensivo. Le doy un Claro. ejemplo. Mire, hay la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que se encarga de los procesos criminales, pero también está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se encarga del fortalecimiento institucional. Está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se encarga también del proceso de recuperación. Entonces, no es que Naciones Unidas viene y nos dice, les vamos a dar una asesoría simple, no. Nos ponen al servicio del país un sistema que Claro. ayuda de manera comprensiva al fortalecimiento institucional, a la recuperación, a la persecución de los delitos, etc. Por eso, esta es la vía para seguir. En la lucha contra la corrupción, el abogado, el doctor Juan Esteban, pone un ejemplo patético, el caso de Angola, ¿no? El caso de Angola. Durante 2 años, pues obtuvo 5.000 millones de dólares, producto de la corrupción. ¿Cuánto hemos obtenido aquí? 30 millones. Creo que 30 millones aquí. o me exagero. Es una cantidad irrisoria, Diego,
Pero además, pongamos un poco más el dedo en el ojo a los radioescuchas para que se duelan igual que Sí, yo, por favor. ¿vale? Mire, la anterior Secretaría Anticorrupción cifró en 70.000 millones las pérdidas por corrupción. Diego, para que nosotros dejemos el Yasuní bajo tierra, en la época de Correa nosotros pedíamos que Eh, durante 20 años nos den a nosotros 3.5 mil millones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tendríamos que vender 20 yasuníes, vender 20 yasuníes. Tenemos uno, tendríamos que vender 20 para lograr compensar las pérdidas por corrupción durante los años de Correato, sin contar lo que se perdió durante la administración de Moreno. Entonces, estamos ante una situación muy grave. La economía es un problema difícil del Ecuador, Diego. Cuando los ecuatorianos les preguntan sobre la economía y los trabajos, se preocupan. Pues bien, ecuatorianos, si es que nosotros no hubiéramos perdido el valor de 20 yasuníes, el estado de la economía sería otro. El problema de la corrupción no es un tema moral o ético, es un tema profundamente económico. Es un tema que hay que solucionar si queremos progresar en términos incluso desde económicos. qué valiosa exposición, Juan Esteban. Además, celebro su ánimo pedagógico, ¿no? Que la ciudadanía, que nuestra audiencia escuche lo que está diciendo el doctor Guarderas. Por favor, desde Madrid, España, Michelle tiene una pregunta para usted. Michelle. Con una fiscalía fortalecida, una contraloría libre de estructuras irregulares, ¿es necesaria una comisión externa del tipo que se estableció hace años en Guatemala? Por supuesto, Michelle, es una excelente pregunta. Mire, la recuperación necesita apoyos internacionales, porque esa plata no está aquí, al menos parcialmente, no está aquí. Y necesitamos tener una red importante, institucional, que nos permita recuperar ese dinero. Y esto es otro tema importantísimo que quiero que los radioescuchas se queden. No importa que la gente se vaya a la cárcel, que los corruptos se vayan a la cárcel, no, no es suficiente. Tiene que recuperarse la plata de Claro, la pero corrupción. claro, ¿Por claro. qué? Porque si no, la cárcel es el precio que hay que pagar para ser millonario. Se vuelve así de simple. Usted quiere ser millonario, vaya, robe, el precio que tiene que pagar, si es que acaso le enjuician, que tampoco es un riesgo muy enorme. Y entonces de esos años que usted pasa en la cárcel es el precio que tiene que pagar para que usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos pasen a mejor vida. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que recuperar el dinero. Para recuperar el dinero necesitamos una red internacional, una comisión de expertos con el apoyo de la ONU. Es la vía correcta. Y dos, también los corruptos no siempre están en el Ecuador. Polit, el ex contralor que está involucrado en el caso Odebrecht, está súper feliz gozando de la vida en Miami. Pedro Delgado está afuera. Podríamos perder todo el tiempo del programa si yo me pongo a nombrar a las personas que han huido del país. Necesitamos una red internacional como la que se está planteando para perseguir a los corruptos y recuperar el dinero. Qué reveladores pronunciamientos con Esteban, qué reveladores. Sí, en realidad, de verdad, la gente pues paga 6, 7, 8 años y sale a vivir de maravilla, ¿no es cierto? No, no, es una sinvergüencería. Estamos dialogando con el doctor Juan Esteban Guarderas, coordinador de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social promovido por la Fundación Esquel. Muy bien. Eh, Juan Esteban, ¿cómo lograr que la nueva Comisión Legislativa de Fiscalización no sea una comisión de archivo, pero tampoco una comisión de denunciología, una comisión de denunciología? A ver, Juan Esteban. Bueno, su pregunta es muy importante. Primero, eh, las denuncias tienen un valor enorme en la medida en que hayan instituciones que den trámite a las denuncias. ¿Qué es una denuncia? Para que los radioescuchas lo entiendan. Es la transmisión de un delito, ¿vale? Es cuando un ciudadano ve a alguien que le roban en la calle y va donde el policía y le dice, oiga, mire, yo vi que robaron en la calle. La Comisión Anticorrupción, un grupo muy importante de periodistas, han sido importantísimos porque han denunciado, han transmitido la noticia del delito a las instancias gubernamentales. Si es que si es que las instancias funcionan bien
y tramitan esos procesos y se logran consecuencias tanto de recuperación como de encarcelamientos a los culpables, ya no estaríamos ante un mero ejercicio de denuncia banal, Diego. Ya tendríamos algo más. Entonces, unas instituciones fuertes del Estado hacen que la denuncia no sea solo denunciología, ¿vale? Primero. Segundo, Diego, yo escribí con mis patitas y lo promovimos con el Pacto por la Social, un proyecto de ley que es muy simple, Diego. En todos los países, en los países donde hay una persecución real a la corrupción, no solo los juicios se realizan desde para por funcionarios. Los jueces son funcionarios, los fiscales son funcionarios, los procuradores son funcionarios y normalmente los acusados son funcionarios. Se permite que la ciudadanía, como se les reconoce ser víctimas de la corrupción, sean parte de los procesos. No, no. Aquí en Ecuador, ¿qué ocurre, Diego? Abróchese el cinturón porque lo que le voy a decir le va a parecer súper indignante. En el sistema legal ecuatoriano, los ciudadanos no son considerados víctimas de la corrupción, solo se considera al Estado víctima de la corrupción. Y las consecuencias son enormes, porque eso significa que los ciudadanos tenemos que ver los juicios por la tele, porque como no somos víctimas, no podemos ser parte de los juicios. Eso se cambió luego del rol brillante que tuvo César Montúfar en el caso de Odebrecht. Y hubo ese cambio jurisprudencial y por eso Fernando Villavicencio no pudo ser parte del juicio Sobornos, porque los ciudadanos nos volvimos incómodos en los procesos. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que el asambleísta Serrano no ha querido darle trámite desde octubre, 3 proyectos, o sea, tampoco es muy complejo, y que harían que los procesos sean correctos. Es decir, independientemente de los problemas políticos que hay en la Asamblea, desde el Ejecutivo hay cómo hacer una batería de cosas para que las instituciones funcionen y los procesos de corrupción sean correctos. Que, insisto, que es revelador su pensamiento, y usted cita al exdiputado Serrano, que nunca fue santo de mi devoción. Nunca fue santo de mi devoción. Michelle. Volviendo sobre el tema de la Contraloría, ¿qué cambios son urgentes para tener ya un proceso institucional y transparente de selección de un Contralor Probo? Uy, hay muchos. Hay una batería enorme de medidas. Mire, para empezar, hay unos estándares internacionales, hay una ISO, un estándar internacional que tiene una batería enorme de medidas que son baterías tanto de estructura, son medidas de estructura de la entidad, como de comportamientos de los funcionarios, de evaluación del trabajo de los funcionarios, de los procesos del manejo de información que pueden implementarse para que las instituciones funcionen correctamente. En el Ecuador han habido muchos intentos y me parece que hubo una institución que logró certificarse, pero solo hay una. Este ISO existe desde al menos hace 5 años. Si es que tanto era importante la cirugía anticorrupción, ¿por qué no se toman esos estándares y se les implementan en las instituciones? Yo no puedo creer que no haya el Ecuador implementado esos estándares de la ISO anticorrupción en las instituciones públicas. Pero para darle algún ejemplo, mire, solo para darle un ejemplo, algunas de estas medidas se permite y se facilita a través de medidas de confidencialidad que los funcionarios de las instituciones denuncien al interno y al externo casos y manejos irregulares de información. En la medida en que las instituciones sean grupos de amigos, de compadres, que operan como si fueran bandas, es ahí donde hay casos de corrupción. Tenemos que permitir válvulas de información confidenciales, protegerles a los funcionarios que estén indignados y que quieran denunciar en interno esas medidas. Eso es solo un ejemplo de los varios que hay en los estándares anticorrupción. Juan Esteban, vamos terminando. Le pregunto, ¿la Cancillería pudiera jugar un papel más activo para dinamizar procesos de cooperación, para dar con las rutas internacionales del dinero que Ecuador perdió por la corrupción? Y menos mal, según se anuncia, pues el nuevo canciller va a ser el doctor Montalvo. Tengo acerca de él el mejor de los conceptos. Y en la época del señor Moreno, por ejemplo, tuvimos un gran
canciller, el doctor Valencia, el doctor Gallegos, ¿no? El actual canciller igualmente es un hombre valioso, el doctor Mejía. Entonces, la pregunta es esta, ¿la Cancillería pudiera jugar en ese tema un papel más activo, Juan Esteban? Por supuesto, Diego, usted tiene toda la razón, pero mire, si nosotros no tenemos un liderazgo, el Estado se convierte en un gallinero en donde les han cortado las cabezas a las gallinas. No sé si usted tiene esa imagen de cuando a una gallina le cortan la cabeza y sale el cuerpo todavía sin cabeza sale corriendo por el temor y luego se queda muerta, pero en un momento hay un despelote. Pues imagine un gallinero en donde a todas las gallinas les cortan la cabeza y todos corren sin sentidos y sin coordinación. Un Estado sin liderazgo es así. Es importante la Cancillería, pero necesitamos coordinación. El sistema anticorrupción tiene que ser transversal. Tenemos, Diego, que unir las acciones del SRI con Cancillería. Tiene que haber una coordinación porque el Banco Central y la UAFE. Le voy a dar un ejemplo. Mire, hay un producto que se utiliza para lavar dinero de los corruptos que se llama el back-to-back con cash collateral, ¿vale? Entonces, son préstamos internacionales sin garantía. El Banco Central registra los préstamos internacionales que hay en el Ecuador y debería identificar cuando hay préstamos sin garantía para informar al SRI, para que el SRI pueda aplicar una presunción de partes relacionadas y a su vez ponerse en contacto con la Cancillería para que la Cancillería apoye en los procesos de recuperación de los préstamos internacionales que gracias al Banco Central el SRI pudo proponer una presunción de partes relacionadas. Es decir, nosotros no podemos esperanzarnos en que haya una entidad, un paladín anticorrupción. La fiscal sola no va a recuperar. El SRI solo no va a recuperar. La Cancillería, por más brillante que sea el siguiente canciller, si le dejamos solo, si no coordinamos esfuerzos, estamos simplemente soñando en un cambio real. Muy bien. Una última pregunta con una respuesta muy apretada con Esteban. Y gracias por el programa. Finalmente, ¿por qué sería incompatible una Comisión de la Verdad como la que plantea el correísmo con los estándares de Naciones Unidas sobre la lucha anticorrupción? A ver, Juan Esteban. Bueno, mire, permíteme que se me escapó esa risa. Lo que pasa es que no tiene nada que ver. Y mire, lo que plantean los correístas es revisar los juicios que pasaron por temas de anticorrupción como si los juicios fueran truchos y eso asimilar a los problemas de corrupción que hubo. Y no tienen nada que ver. Una cosa es verificar los juicios, que por supuesto está bien, pero no porque el hecho de que ellos busquen la impunidad. Yo estaría de acuerdo a que se revean los juicios si nos presentan pruebas de que los juicios estaban mal, pero no hemos visto esas pruebas. Diego, mientras no hayan pruebas de que esos juicios estén mal, entonces, ¿por qué tenemos que revelarles si ya hubo todos los recursos judiciales planteados? Ya se hicieron, ya se reveyeron por varias instancias, entonces, ¿por qué hay que volverlos a ver? Si de repente ocurre que toda la plata que se desapareció está en un sótano de Carondelet y resulta que dijeron, no, es que la plata solamente le colocamos mal, y entonces resulta que esas personas eran inocentes, ok, veamos los procesos y hagamos una comisión de la verdad para ver por qué los juicios no estaban bien. Pero rever los juicios no es una lucha contra la corrupción, es una lucha a favor de la impunidad. Esto es algo totalmente diferente. Aquí lo que el gobierno electo plantea es hacer una comisión de expertos que sigan las buenas prácticas internacionales de lucha contra la corrupción y yo, Juan Esteban Guarderas, estoy totalmente a favor de eso. Igualmente, yo estoy a favor de eso. Juan Esteban, qué valiosa su presencia, le felicito. Y claro, en el caso de Rafael Correa y sus acólitos, se aplicó la justicia, hubo el debido proceso y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas, ¿no? Una apelación, dos apelaciones, tres apelaciones, información, se cumplió absolutamente con todo, ¿no? Pero ahora hay que conseguir que esta gente desembuche la plata mala vida, que desembuche, ¿no? Juan Esteban, un abrazo cordial, un placer charlar con usted. Un gusto, Diego, es un honor estar aquí. Muy bien. Amigas y amigos, aquí concluye la jornada de Buenos Días de este jueves 20 de mayo.